11 minutos. Y tenemos aquí a nuestro amigo Ilan Busni, que nos va a traer muchas noticias del ámbito internacional. Y arrancamos con Irán, Estados Unidos. ¿Cómo está la situación entre Irán y Estados Unidos? Ya poco se habla de la guerra, ¿no? Se habla poco de la guerra. Ahora yo creo que se va a hablar un poco más del post-guerra, porque estamos en una nueva faceta. Pero antes de adentrarnos en, sin lugar a dudas, la noticia de la semana que está repercutiendo y que va a tener una repercusión todavía mucho más grande. Si yo te llevo al ámbito del cine. Del cine, a ver, me gusta. Sos cinéfilo. Soy cinéfilo. Hay una película excelente, ya tiene una buena cantidad de años, que se llama Rescatando al Soldado Ryan. Sí, la vi. ¿De qué época es? De la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Te diría específicamente de un día en particular. Arranca con el desembarco de Normandía. Que es conocido como ahí. El Día D. El día D, exactamente. El comienzo de que gana la guerra los aliados en contra del nazismo. Exactamente. Bueno, fue el principio del fin del nazismo. ¿Por qué te lo traigo a colación? Porque así fue como lo denominó ni más ni menos que el secretario de Estado norteamericano Scott Bessent, que dijo: este es el día D para Irán. ¿Por qué? Porque anunció que la guerra va a tener, yo te diría quizás, uno de los episodios más significativos y que van a marcar de verdad el poderío norteamericano, si es que todavía no lo viene marcando desde la guerra. ¿Por qué? Porque se anunció un bloqueo económico que va a repercutir no solamente a Irán, sino que es también una amenaza para todos los países del mundo, literalmente para todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque Irán no solamente que tiene bloqueado el estrecho de Hormuz, ya lo sabemos hace mucho tiempo, sino que Estados Unidos, a través del secretario del Tesoro norteamericano, anunció que cualquier país que comercialice con Irán, que tenga alguna intención de acercamiento con Irán o lo que sea, va a ser duramente castigado, sancionado, e incluso le van a... Cuando habla de castigado, económicamente, ¿no? Económicamente. Me asustaste. Pero, a ver, estamos hablando de que castigar económicamente habla de... Sí, puede ser dejar un país en ruinas. Sacar del sistema bancario, sacarlo del sistema dólar. Sí. Y esto hay que leerlo en doble clave, porque si bien uno de los enemigos de la administración norteamericana está claro que es Irán, el otro gran enemigo, el otro gran país que tiene la obsesión Estados Unidos y que está enfrentando una guerra económica es ni más ni menos que la nación asiática de China. Y si yo te digo que entre el 80 y el 90% de las exportaciones petroleras de Irán van a parar a China, y ahora Estados Unidos le acaba de decir que a cualquier país en el mundo que negocie con Irán va a tener duras represalias, estamos hablando que hay un mensaje dirigido a China. Y por lo tanto, ya desde China salieron a decir que ellos van a defender las posiciones de China en este enfrentamiento entre Estados Unidos y Irán. No lo veo a Estados Unidos enfrentándose a China. No hemos visto tantas cosas y sin embargo de repente terminan pasando, Mariano. ¿Vos lo ves? Mirá, no está hablando de dos pesos pesados, ¿eh? Por supuesto que sí, pero no estamos hablando de un enfrentamiento en términos militares. No, económicos. Pero sí económicos. Acá hay una guerra declarada. Lo que pasa es que ahora, en este momento, Estados Unidos está tomando... A ver, todo esto se da en el marco de un mundo que pasó de ser bipolar en los años 90, cuando existían la Unión Soviética y los Estados Unidos. La Guerra Fría. Después pasó a ser un poco más unipolar, con un dominio claro de Estados Unidos, y que hoy en día las esferas de influencia se están repartiendo quizás entre 3 o 4 países. Estados Unidos, China y Rusia, principalmente. Dado que China eligió que su política exterior esté vinculada a Rusia y también en Medio Oriente fuertemente a Irán, la administración norteamericana puso sus ojos, y cuando empezó, ¿te acordás que habíamos hablado de la concatenación de lo que tenía Venezuela, Irán, después seguía Cuba? Bueno, ahora también le llegó el momento a China. Claramente Estados Unidos está asfixiando a Irán con el objetivo también de marcar en el planeta quién es el máximo hegemón, te diría, quién es el que está volviendo a, por lo menos desde la idea de Trump, de gobernar el mundo, y que el poder hoy está ni más ni menos que en Washington. Ahora, ¿qué representa un bloqueo? Esta es la gran pregunta. Bueno, en el día de hoy, el bloqueo fue anunciado el día lunes. En el día de hoy ya se está viendo en Teherán. Recordemos que Irán es un país productor de petróleo, los más importantes en el mundo, que las petroleras no tienen para abastecer a su propia población. Entonces hay de vuelta filas enormes de autos porque no hay nafta, porque no se puede, no alcanza solamente con sacar el petróleo de la tierra, sino que hay que tratarlo. Bueno, ese tratamiento del petróleo, Irán no lo tiene, esa tecnología, no la tiene. Entonces el petróleo no llega a los surtidores. Y si además de todo esto no te alcanza,
Te voy a dar unos datos que me A parecen ver. súper interesantes para entender el grado de deterioro de lo que está pasando en este momento en Irán. Antes de la guerra, la moneda iraní se llama el rial, ¿sí? El rial iraní equivalía $1 a 43.000 riales. Antes de la guerra. Antes de la guerra. ¿Y ahora? Durante la guerra llegó a valer 1.300.000, 1.400.000. ¿De 43.000 a 1.300.000? Exactamente. Y además, ahora que se anunció este bloqueo y el fin del comercio de Irán con todos los países en el mundo, desde el momento del anuncio la moneda ya llegó de $1 a 2 millones de riales ¿Cómo iraníes. pasás de 43.000 a 2 millones? No, ya los números son exorbitantes, la inflación es galopante. Tremendo. Hay una crisis social. Los reportes que uno puede leer en redes sociales, los pocos que se pueden contar, te hablan de que ya la economía en este momento en Irán no es una economía de guerra, ya es de supervivencia directamente. Porque no alcanza para comprar los insumos básicos, lo más básico que te puedas imaginar. Y si nosotros empezamos de vuelta a unir los hilos, las protestas en Irán no habían arrancado en contra del régimen, habían arrancado en el Gran Bazar por una cuestión económica, porque ya la moneda venía debilitándose mucho y el Gran Bazar, que es como el sentir social de la sociedad iraní en Teherán, claramente estalló y eso después devino en la búsqueda de libertad y un montón de cosas más. Bueno, imagínate ahora que la moneda se devalúa a niveles históricos, no se puede comerciar con los países en el mundo y además de todo esto, Irán está sufriendo una crisis hídrica. Están cortos con los recursos hídricos porque lo manejaron muy mal durante mucho tiempo. En el día de hoy se conoció un mensaje de Scott Bessent, nuevamente, que dijo si el régimen hubiese invertido los miles de millones que invirtieron en los proxies, en estos grupos terroristas que actúan en nombre de Irán en la región y en el mundo, en su propia población, la situación sería muy diferente. Claro, esto hay que leerlo en términos políticos. Y esto es lo que yo te quería hablar, Marian, que es realmente, me parece que un dato, creo que a veces escapa del análisis para entender la situación en Irán. Se pasó de una teocracia a una dictadura militar. ¿Qué quiere decir esto? Antes gobernaba el ayatolá. Claro. Bueno, ahora los que están decidiendo un el gobierno destino de Irán, religioso. claro, Por eso religioso. teocracia. Es El un gobierno de Dios. De Dios, exactamente. Gracias. Es muy importante esa aclaración. Sí, Marian. sí, claro, claro. Ahora, sobre Mustafa Khamenei, que sería el heredero, no se sabe si está vivo o está muerto. Donald Trump dijo, creo que está gravemente herido y que no está en condiciones de Esto pasó gobernar. hace 3 meses. Esto pasó hace 3 meses, Que pero asume y enseguida lo atacan. antes de que asuma o sea, en el ataque donde muere su padre, Exacto. él estaba en la misma Ah. casa. Pero fue designado ni más ni menos que por los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, este ejército que depende del ayatolá y que se dio un orden inverso. Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria nombraron al ayatolá y lo pusieron en el poder, que es Mustafa Khamenei, el hijo de Ali Khamenei. Bueno, hoy en día los militares son los que están gobernando en Irán. Entonces, ellos son los que tienen la toma de decisión, son los que controlan la situación, son los que dicen qué se puede publicar y qué no se puede publicar, y por eso todavía vemos que el internet está bloqueado, que las comunicaciones están bloqueadas, que no pueden llegar, salvo medios adictos, a comunicar lo que está sucediendo dentro de Irán, y se está dando un fenómeno político. Es un mundo dentro de un mundo. Exactamente. Irán, un mundo dentro de un mundo. Yo diría que este es como el costado, el lado B, el lado C, porque son muchos lados de lo que se desprende de la guerra que todavía no terminó, que todavía están atravesando. Como siempre decimos, la gente la termina pagando por cosas que no tienen nada que ver. El régimen hoy tiene entre un 70 y un 80% de rechazo en la sociedad iraní. Y bueno, lamentablemente ese 70-80% está dentro de Irán viviendo hoy en día. Entonces, ¿cómo puede? Se agrava la crisis. Pasamos yo te diría, de un enfrentamiento armado que no lo doy por finalizado, pero que por lo menos en este momento no estaría hay activo. Hay un paz. Te diría que no hay una paz bélica, pero se pasó una guerra económica. Claro. Que está causando... Que está asfixiando, que Estados Unidos está asfixiando a Irán. Totalmente, sí, sin lugar a dudas. Y que bueno, vamos a ver en los próximos días cómo esto puede llegar a reimpulsar o terminar. ¿Por qué digo terminar? Porque en el día de hoy se dio la visita de un país que fue atacado por Irán, pero que a la vez está muy cercano a Estados Unidos, que es Qatar. El primer ministro de Qatar, que hace también de ministro de Relaciones Exteriores, se juntó en Teherán, en la capital, con el ministro de Exteriores iraní, para tratar de fomentar el diálogo entre Estados Unidos e Irán, para tratar de finalizar este conflicto que lamentablemente parece no tener fin y que cada día que pasa es un nuevo capítulo.
yo te diría a veces inesperado, Sí, sí. que no sabemos hasta dónde puede desencadenar, porque hablar de aislar económicamente a un país y que no Es pueda tremendo. comerciar con ningún país No, en no, el mundo es lo algo afirmo, sí. nunca antes visto. Y empieza el hambre, empiezan un montón de cosas. Por eso, volvemos al principio, cuando Scott Bessent habla de el día D de Irán. Entonces, la magnitud, no nos olvidemos que el día D fue el cambio de cómo venía la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, claro. A partir de ese el momento desembarco en Normandía. a partir de ese momento los aliados empezaron a ganar. Bueno, entonces quizás este sea el momento para que definitivamente Estados Unidos imponga sus condiciones en la negociación con Irán para ver si se termina de una vez por todas esta guerra. Yo recién te hablé de algo que hablaba de el trinomio de los que manejan el mundo. Sí. Hablamos de Estados Unidos, Hablamos de- Rusia, y de China. hice mención de dos países muy importantes recién, de Estados Unidos Sí, y de China. Me faltó uno. Rusia. Vamos para allá. Vamos a Rusia. ¿Qué pasa si tenemos ni más ni menos que la visita de el director de la CIA hacia Rusia? ¿Qué podés pensar? Nada bueno. Nada bueno. Mirá, algo raro sucedió. ¿Por qué? Porque esta semana John Ratcliffe, el director de la CIA, Sí. visitó Rusia, algo que no sucedía desde el año 2021. ¿Sí? Sí hubo funcionarios de la administración Trump que viajaron a Rusia, pero el director de la CIA no lo hacía desde el año 2021, justo unos meses antes de que estalle la guerra entre Rusia y Ucrania. Un capítulo sangriento, devastador, que alertó al mundo, que también había generado una crisis muy importante en términos de petróleo, en temas de gas, en temas del comercio internacional, y que parecía ser algo como cortito en el tiempo. Bueno, sin embargo, ya llevamos más tiempo en la guerra de Rusia y Ucrania de lo que había durado, ni más ni menos que la Segunda Guerra Mundial. Resulta que el director de la CIA tuvo una reunión o varias reuniones con distintos funcionarios. Se había hablado incluso que podía llegar a tener una reunión con Vladimir Putin. Esto fue desmentido, pero lo poco que se sabe, y esto empieza a ser sugestivo, no se sabe de manera oficial, sino de manera extraoficial a través de reportes periodísticos norteamericanos. Lo poco que se dice es que John Ratcliffe viajó a Moscú para hablar puntualmente de una advertencia al gobierno de Moscú. Una advertencia. Y vos te preguntarás qué tipo de advertencia Pero que puede llegar a tener. venís a mi casa a advertirme de qué. Bueno, ni más ni menos de que no lleven esta guerra a un país de la OTAN. O sea, que a Rusia no se le ocurra atacar ningún país miembro de la OTAN, porque eso La Organización provocaría del Atlántico Norte. esta organización cuyo artículo 5 dice si atacan a un país de la Atacan OTAN, a todos. atacan a todos y por lo tanto provocaría... Bueno, ahí empezó un poco el tema con Ucrania, ¿te acordás? Claro, el acercamiento de Ucrania Exacto, a la OTAN. a la OTAN. Bueno, imagínate lo que podría llegar a suceder si Rusia lleva esta locura de la guerra a un país de la OTAN. Que todavía sigue en guerra con Ucrania. Que todavía Nunca nos sigue. olvidemos de eso. 4 años ya. Ya más de 4 años. Camino al 5 en febrero del próximo año. Lo raro es que sucede al mismo tiempo declaraciones de Donald Trump, no refiriéndose directamente al encuentro, pero sí diciendo ambos bandos quieren negociar y quieren llegar a un acuerdo. Y nosotros estamos tratando de poner todas nuestras herramientas a disposición. Esas fueron las palabras no taxativas, pero sí en ese sentido de Donald Trump a los medios norteamericanos. Pero claro, lo que acá surge de raro es que de repente el director de la CIA viaja, no lo informan, no lo comunican, hay poco que se sabe de manera oficial, lo poco que se sabe de manera extraoficial, y evidentemente lo que se conoce también es que hubo un intento de Rusia de generar a futuro un ciberataque o algún tipo de acción mínima en términos beligerantes hacia algún país de la OTAN, no dicen cuál, pero sí en la zona del Báltico, lo cual eleva las alertas en el mundo. Un mundo que muchas veces decimos necesita del diálogo para tratar de empezar a consensuar el fin de los conflictos, y que parece cada día un pasito más lejos de eso. Entonces, veremos qué es lo que pasa, y te voy a decir algo más. Esta semana se dio a conocer también que el Reino Unido proveyó de armamento militar de misiles a Ucrania. Entonces, desde Rusia dijeron, empezamos a pensar que Gran Bretaña puede llegar a ser un objetivo legítimo en el marco de esta guerra si están proveyendo de armamento a Ucrania. Los comentarios así claramente no ayudan, sino que elevan los niveles de tensión. El mundo está en alerta. Veremos en los próximos días si ojalá el diálogo prospera para tratar de apaciguar las aguas y tratar de llegar a una resolución en vías diplomáticas, tanto del conflicto de Rusia con Ucrania como el de Estados Unidos con Irán.
Tremendo. Gracias, Ilan. La seguimos después, ¿no te vas? Por supuesto, hay más, mucho más. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música para salir un poquito de este momento de guerras que tanto nos preocupan alrededor del mundo. Mientras siguen empatando 0-0 las Leonas frente a Australia. Ya estamos en el tercer cuarto. Queda que termine quedan 11 minutos para que termine este tercer cuarto y queda uno más. Están 0-0 de esta semifinal del Mundial de Hockey sobre Césped. Las Leonas y Australia 0-0 en Bélgica. ¿Vale? Vamos con